Hermanas y hermanos, bienvenidos a esta reflexión. Y qué privilegio que tenemos nuevamente de hacerlo. Gracias a Dios por ello. Y vamos a hacerlo basado en 4 versículos del capítulo 11 de Hebreos. Los versículos 13 al 16, que dice así: conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo que prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Gracias, Padre, por tu palabra. Santifícanos, ilumínanos y fortalécenos a través de ella. Por Cristo Jesús. Amén. No siempre lo que pedimos lo recibimos en el instante, o no siempre lo vamos a recibir. Porque el pedir se hace bajo la voluntad de Dios, y Dios sabe cuándo pedimos bien y cuándo Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón, tal y como se las pedimos. Muchos de los que recibieron la promesa murieron, dice, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. No siempre lo que un cristiano pide lo recibe. Y eso no quiere decir que no tiene fe. Solamente que la fe, decía Martín Lutero, no es para cambiar los planes de Dios, sino para someterse a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no se puede cambiar. Es más, nuestras oraciones no pueden cambiar la voluntad de Dios. También hay otro pensador cristiano que dice que las oraciones no son para cambiar los planes de Dios, sino para que Dios nos cambie a nosotros. Y por eso oramos como el Señor Jesucristo dijo al Padre: hágase tu voluntad. Cuando Él oró en el Getsemaní, Él sintió algo de no querer hacer la voluntad del Padre, sino hacer la suya. Pero oró para que Dios lo fortaleciera para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para Jesucristo en ese momento era la cruz. Hay veces que tal vez recibimos enseñanzas como que si tú tienes fe, todo tiene que dársele como pides, o si no, no tienes fe. No, la Biblia nos enseña que la fe es para someterse a la voluntad de Dios, para conocerla por un lado y para someterse. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 1 y 2, que nuestras mentes deben ser transformadas para conocer la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perfecta para nuestro bien. Entonces, la fe nos debe enseñar también que si Dios es el que dirige nuestras vidas y nosotros somos seres humanos que siempre pensamos las cosas no muy adecuadamente, necesitamos que Dios enderece nuestros pasos. Entonces, la fe nos ayuda a someternos a la voluntad de Dios para que Él enderece lo que está torcido en nuestras vidas. Por eso no siempre recibimos lo que pedimos. Y eso no quiere decir que no tengamos fe o que Dios esté disgustado con nosotros. Más bien, lo que la fe nos lleva es a hacer la voluntad de Dios, o nos debe llevar es a someter nuestras vidas a la soberanía de Dios, a la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Hay un paralelo entre el hombre de Edén, o sea, el viejo hombre, el hombre que pecó, y el hombre de Getsemaní. Quien oró en el huerto de Edén no dijo hágase tu voluntad, sino voy a hacer mi voluntad, o hágase mi voluntad. Y ya sabemos de qué pasó. Se rebeló contra Dios. Vino el pecado, vino la caída. No sometió su vida a la voluntad de Dios, o no sometimos la vida a la voluntad de Dios. Pero el nuevo hombre, la figura del Nuevo Testamento en Cristo, en el Getsemaní, nos enseñó a orar diciendo: no se haga mi voluntad sino la tuya, o sea, hágase tu voluntad. Eso es lo que el cristiano debe hacer. No debemos llevar y traer el ejemplo del viejo hombre, del hombre de Edén, que cayó en pecado porque no quiso hacer la voluntad de Dios sino su propia voluntad. Desobedeció a la recomendación, a la voz, a la orden de Dios, y no dijo: Señor, hágase tu voluntad, sino voy a hacer mi voluntad. En tal cambio, Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro
Salvador, nuestro Redentor, nos enseña lo contrario. El Hijo de Dios se somete a la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Para eso es la fe. Por medio de la fe conocemos a nuestro Dios, conocemos sus planes, su carácter, qué ha programado y qué promesa nos ha dado. Por medio de la fe también nos conocemos nosotros, pero por medio de la fe se nos enseña que debemos someter nuestras vidas a la voluntad de Dios. Debemos decirle que no es tan fácil, pero esa es la meta a la que debemos llegar, hacer la voluntad de Dios en todo. Que Él muchas de nuestras oraciones las conceda, a veces como se las pedimos, eso es la soberanía de Él. Pero nuestra fe y nuestra oración de fe debe llevar siempre el hágase tu voluntad. Y el momento en que no necesariamente recibamos las cosas como las pedimos, no quiere decir ni que Dios no nos haya dado respuesta, porque un no también es una respuesta de Dios. Lo que pasa es que esperamos siempre que la respuesta sea sí, pero muchas veces no sabemos pedir. Por eso en Santiago se nos dice, en Santiago 4, se nos dice: pedís y no recibís, ¿por qué no sabéis pedir? Pedís para vuestros deleites. La otra razón por la cual Hebreos 11 en este pasaje nos dice que no siempre recibieron es porque con esto van a entender que vamos hacia una patria mejor. Que hacer la voluntad de Dios significa avanzar en el camino hacia la patria mejor. Cuando el pueblo de Israel, camino de Egipto a tierra de Canaán, decidió no hacer la voluntad de Dios, sino su propia voluntad, el camino que le llevaba apenas unos meses se les convirtió en muchos años. No avanzaron. No avanzaron, porque la rebeldía, el orgullo que los llevó al pecado, los demoró. Por eso dice que yo estuve airado con ellos 40 años, porque no quisieron hacer la voluntad de Dios. Igual nos pasa en la vida. Que nuestra oración sea que se haga la voluntad de Dios para avanzar hacia la patria, porque de lo contrario, dice, estaremos diciendo que este es el objetivo de nuestra fe. El objetivo de la fe no está aquí en este mundo. El objetivo central, mayor e importante es el camino hacia la eternidad, es el camino hacia la vida eterna. Pero dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Los apóstoles también aprendieron del Señor a orar: hágase tu voluntad. Y muchas veces la voluntad de Dios en las vidas de los apóstoles no era fácil de hacer. En el camino de su apostolado estaban expuestos a muchas cosas adversas, nada agradables. Pero cuando dice el texto que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, es porque lleva a un buen fin. No siempre que el camino es el bonito para ese buen fin. Por lo general la Biblia dice que el camino hacia ese fin hermoso y eterno no es el mejor, no es el más fácil, no es el más agradable. El camino a la vida y la voluntad de Dios es agradable, pero no el camino hacia ella. Entonces también debemos aprender de la fe, que nos debe enseñar y tener humildad para decir: Señor, hágase su voluntad, porque entre más hagamos la voluntad de Dios, mejor nos va y más rápido avanzamos hacia el conocimiento de Dios y la eternidad. Ahora, no es fácil, tenemos que ser honestos. Como humanos nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Si así no fuera, no necesitaríamos de la gracia de Dios. Por eso debemos pedir la gracia de Dios para hacer su voluntad. Amado Dios, enséñanos a hacer tu voluntad y prepáranos para hacerla, porque no es fácil. Si aún, Padre, tu Hijo Jesucristo sintió la tentación de no hacerla, ¿cuánto más nosotros? Ayúdanos a hacer tu voluntad, agradable y perfecta, para avanzar. Por Cristo Jesús. Amén.